Buenos días, Rufina, buenos días, Nico, ¿cómo están? Buenos días, Ira. Aquí con Buenos días, sí. buenos días, aquí con frillito, pero bueno, vamos a empezar. Nico, quiero que conectes con Alondra, hija de Rufina, ya nos dieron los puntos, y quiero que me digas el peso energético de su nombre y cómo la ves que llega aquí a sesión. Y voy a contar de 5 a uno. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Hazte cuenta, Ira, curioso. Aparece la energía que representa su nombre y es como si fuera la palabra sentir, como en un sentido de sensación, Ujú. pero solo aparece SN, SEN. Es como si no hubiera energía suficiente para terminar la palabra. Es como si dijera sen, Ajá. pero entiendo que quiere terminarse el significado de una palabra y no termina, como si, como si hubiera un faltante energético. Y haz de cuenta que Alondra se presenta, Ira, em, es muy curioso, nunca he visto algo así. El Alondra llega energéticamente como su parte energética delante de nosotros, como expuesta a flor de piel, y su campo energético viene alrededor de ella como si fuera un ente gravitacional, pero ella no está dentro de su campo energético, sino que su campo energético se mueve alrededor de ella. Ok. Cuando ella decidió, en cualquier tiempo, en cualquier momento, en cualquier lugar, vivir fuera de su espacio energético. Es como si fueran tres círculos sobrepuestos y ella viviera solo en un pedacito y el cuerpo fuera uno, o sea, el espíritu, la energía sea otro, su cuerpo energético sea otro. ¿Cuándo decidió vivir así? Yo observo, Ira, que son como una serie de afirmaciones y decisiones que hace el ser que es Alondra. Haz de cuenta, Ira, que la observo en una vida anterior a esta, Ujú. ella llegando como a la etapa madura, empezó como a seccionarse. Lo que yo observo, Ira, es que ella era adicta. Ajá. Observo que su adicción la hacía sobre explotar su sistema emocional y mental. Y haz de cuenta que cuando ella consumía esta sustancia, que observo que está relacionada como con un líquido, como si fuera como un tipo como de éxtasis o algo así, Ujú. porque justo lo que provoca esa sustancia en esa mujer, que se llama Rita, haz de cuenta, Ira, que Rita tomaba este líquido y llegaba a una esencia enervante que la hacía sentirse como súper excitada, pero en esa explosión de excitación ella distorsionaba sus emociones y su mente, y haz de cuenta que en esa existencia, Ira, era como si ella provocara una separación energética en su campo y se Ok. volvía como tres entidades diferentes. Cuando ella fallece debido a una sobredosis, Ujú. observo que en el tránsito entre vidas eh, ocurre como un tipo como de desfragmentación, Ira, como Ujú. si ella se moviera en muchísimos pedazos diferentes, pero aunque está en muchos pedazos diferentes, se mueve en unísono. Ajá.
llega el momento de la gestación de su nuevo cuerpo y es como si ella hubiera entrado a cuentagotas a su alma, como si ella hubiera entrado como a cuentagotas. Te podría decir era que alcanzó como a estar lista de pura casualidad, terminó de gestarse, pero haz de cuenta que hasta el último momento estuvo ingresando. Y cuando termina como de ingresar, Ujú. observo, Ira, que al unirse nuevamente, la sensación de su energía vuelve a percibir la sobredosis y es como si todo el sistema entrara en pánico por volverse a percibir dentro de un cuerpo. Esa ira donde haz de cuenta que observo el estómago de la mamá, observo a la entidad que es Alondra y observo a su campo energético, porque es como si en el momento del nacimiento ella rechazara todos los componentes que tienen que ver con la existencia de la vida y termina como por acarrearlos atrás de ella en esta función separatista con la que se movió al transitar de una existencia a otra. Ok. Entonces, en ella debe de haber residuos de esta entidad que venía desde esta parte de la drogadicción de la vida pasada. Búscala y dime cómo es y cómo quiere que la llame. Si haz de cuenta, Ira, que es como una piel enganchada en la parte de su espalda que se conecta directamente con toda su columna y sus extremidades superiores, como si hiciera una horma como de tipo chaqueta, pero es una entidad que está así como empelluzcada en ella. La entidad en sí misma, Ira, también maneja una característica muy similar a la de Alondra, en donde tampoco la observo completa, como si la entidad hubiera sacrificado parte también de su ser e intentara apegarse como una lapia a Alondra. Esta entidad, Ira, no suena con ningún nombre particular, sino más bien como un sonido como un O, Oh, como si fuera una queja o algo así. oh, ok. ¿Me permites hablar con O? ¿Sí? Ok. O, Oh, oh. Pesa, 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 pesa. ¿quién pesa, Nico o Alondra? Vivir pesa, Ah, vivir pesa. pesa, pesa, pesa. ¿Cómo llegaste aquí a esta característica? A través de su consumo. A través de su consumo. Su consumo es tu consumo. ¿Cómo llegaste con ella? Fui entrando pedazo por pedazo. Cada que ella abría su campo, fui depositando una parte de mí. Pesa mucho. La vida pesa mucho. Tu vida pesa mucho. No hay un recubrimiento, no es una existencia satisfactoria para mí. ¿Y por qué no te vas? Miedo a dejar de existir. ¿Quién? Yo, Bueno, pero si no estás a gusto, si no estás contento, si esta vida te pesa, si, pues vete. no me quiero soltar. Tengo mucho miedo de soltarme. Tienes miedo de soltarte. No me quites de ella, puedo dejar de existir. Ujú. Está muy bien así. Yo creo que no. Tengo mucho miedo. Pero ¿por qué tienes tanto miedo? Porque ella no tiene un refuerzo, toda la existencia se siente de una forma diferente Ajá. y ella no consume, no me da más vida. Ujú. Este cuerpo ya no alimenta mi energía. Pues por eso te digo.
déjame con Nicolás. Nico desconecta. Fíjate, Nico, que aquí hay una cosa. ¿Cómo estás? Bien, mira, pero sí, la entidad está muerta de pánico y haz de cuenta como conecta por la parte de atrás de la columna de Alondra, es como si ya hubieran encontrado una simbiosis de sensaciones Exacto. Ujú. y ni Alondra sabe hasta dónde es de ella y esta entidad consume tanto miedo que abarca a Alondra como un segundo campo energético, por eso es que la separa del propio. Claro, pero eso al final de cuentas es algo que creó la entidad y Alondra lo permitió. Entonces vamos atrás en el tiempo, vamos donde esta entidad hace creer, porque es energía, hace creer que Alondra le da la vida, es como, ay, sí, yo te cuido, yo te protejo, pero al final de cuentas hay un momento donde esta donde esta entidad toma esa energía y la manipula para él introducirse en ella. Quiero ir a ese momento de ese gran engaño. Yo lo que observo, Ira, es una interacción en la mente de Alondra. Haz de cuenta que en esa existencia como Rita, ella fue una niña maltratada, no abusada, nunca hubo un abuso sexual en esa existencia, pero sí observo que hubo golpes, Ira. Ujú. Pero los golpes no eran golpizas, no eran palizas de cuenta que te dejan como adolorido o moreteado, sino Ira que era, por ejemplo, solo por un ejemplo, era como un constante golpe en la cabeza de toda su vida, como por si desde niña era la forma en que la castigaban o la reprendían, y fue transmitiéndose esa forma de reprenderla, golpeándola en la cabeza por lo menos una vez al día, incluso aun cuando se casó, como si el marido hubiera aprendido esa forma de tratarla. Haz de cuenta, Ira, que cuando Rita llega cerca de los 31, 32 años, observo que lo que ella ansiaba energéticamente y ansiosamente era un abrazo, Ira, como si la memoria del recuerdo que tuviera de su cuerpo era más este golpe constante en la cabeza. Ujú. Entonces, esa ansiedad como por sentir otro tipo de gestión de cariño, la encuentra en una ocasión que sale con unas amigas y le dan ese frasquito de éxtasis. Entonces, la primera asociación que ella hace con esta entidad de la adicción es como si la recibiera con un enorme abrazo, Ok, justamente, pero no un abrazo de frente, como si la cobijaran por detrás, como si el abrazo fuera esos abrazos que te dan por atrás y dices, wow, me siento como protegido. exacto. Todas esas aditamientos de pensamiento los aplicó en la primera toma, Ira. Mm. Incluso ella en su mente decía, wow, ese abrazo que nunca había sentido. Entonces, no fue una adicción inmediata. Observo que después de ese primer abrazo con la sustancia, incluso duró hasta 3 meses sin volver a consumir. Pero la ansiedad que sintió después de que del primer abrazo fue tanta ira que comenzó a tener muchas distorsiones en su cuerpo. Observo que empezó a arrancarse el cabello, observo que las uñas las dejó, hubo dedos que los dejó secos sin uñas, y observo ira que se arrancaba pelos de muchas zonas de su cuerpo también. Cuando se gestiona el segundo abrazo, que ya es más, es diferente al primero, porque el primero ponle tú que sí le ha dado placer, pero el segundo ira fue tanta la necesidad que llega y solventa esa necesidad como en los primeros 5 minutos, y ahí empieza la adicción porque la sensación de la droga ya ni siquiera respaldaba el tiempo que debería respaldarlo, sino que solo había esta sensación de euforia en los primeros minutos, y después la ansiedad que había sentido en esos 3 meses se multiplicaba a tal punto, ira, que seguía lastimándose a ella misma. En realidad, desde el punto en que se vuelve adicción, que es esa segunda toma, a su muerte en sobredosis, solo hubo un mes de diferencia, Ira, porque abusó tanto de la sustancia que Ujú. falleció. Ok, entonces fíjate aquí. Quiero que empiece a reconocer desde esa época, Alondra, hasta el día de hoy,
las sensaciones, porque puede ser verdad o no, pero simplemente son sensaciones y percepciones que ella tiene con el resentimiento, con el remordimiento y el rechazo, que le lleva a la tristeza, a la depresión y a la infelicidad. ¿Por qué? Porque ella percibe ese rechazo como una agresión. Entonces, esta forma de resentimiento y de rechazo la lleva a generar rencor. ¿Rencor hacia qué? Rencor hacia los padres, rencor hacia los amigos o rencor simplemente por tener rencor, sin motivo. ¿Por qué creamos rencores? Porque ella mantiene una necesidad de resentir, de volver a sentir y eliminar la forma en que se va vinculando en la vida de una forma o de otra hacia hacerse sentir bien o hacerse sentir mal. Sí, Ira, tiene que ver con esta como incapacidad de sentirse completamente como dentro de sí misma, justo porque lo que hacía esta sustancia era irla desfragmentando, como ir separando célula por célula para que las percepciones de placer se sintieran como en una potencia máxima dentro y cada una de ellas. Y haz de cuenta que ella logra eso que tú mencionas justo a través del mal intencionamiento de lo que ella entendería como una satisfacción. Y es que esta Alondra, aún en esta existencia, sigue en abstinencia, Ujú. como aún tiene la sensación de que le hace falta consumir eso para poder sentir un estado de paz. Y esa abstinencia, como ya no, como este cuerpo de Alondra no la percibe dentro de la memoria, lo hace a través del sistema mental emocional que se gestiona a través del sistema nervioso. Claro, Y es como si su sistema nervioso fuera el sistema nervioso de un adicto todavía. es que ella, fíjate, tiene el pensamiento todavía de que la vida es útil de alguna forma, pero no sabe cómo va a ser útil esa vida para ella, porque todavía está muy relacionada al impulso y entonces como que está resistiendo el impulso. Es en esta nota como como cuando están lo- los, los adictos en un centro de rehabilitación que tienden esta parte de la abstinencia, que tienen que resistir el impulso que los motiva a empezar otra vez a buscar otra situación para encontrar esa motivación otra vez de lo que le provoca esta, esta sustancia. Pero aquí vamos a trabajar ahorita el remordimiento. Quiero que empiece a transformar la parte que con este impulso ella siente que su vida ha sido un fracaso. Es como si se siente en esta parte siempre fracasada, siempre que las cosas no le salen, siempre que las cosas no se le facilitan a ella. Quiero que empiece a trabajar desde esta parte de los pulmones, del corazón y esa parte del páncreas. Sí, era este primer como encuadre de su sistema, ahora que entro como adentro de su cuerpo, Ira, y observo cómo está distribuido, más allá de observar lo exterior, puedo darme cuenta que, esta entidad que está pegada a ella Ujú, tiene distintos canales que justo van conectados a los órganos principales. ujú. Aparte de los que mencionas, Ira, también conecta directamente con el sistema digestivo y el sistema excretor, porque esta entidad también defeca dentro de la propia existencia de Alondra. Y haz de cuenta, Ira, que cuando vamos ahí al corazón, al páncreas y a los pulmones, es como si los círculos de la adicción estuvieran rodeando los órganos. Lo que hace tu comando, Ira, es que estos círculos de adicción empiezan como a desenredarse del sistema interno que es ella, pero lo único que hacen es como recorrerse nuevamente a la columna y se ven así como tentaculitos que aún tienen existencia y vida y que piensan volver a su lugar, algo así. Ok, fíjate, quiero que empiece a trabajar
el remordimiento de sentirse fracasada. Esa parte de vivir el fracaso es como ella siente un rechazo hacia lograr éxito, un rechazo hacia encontrar nuevas formas de vida, un rechazo hacia volver a comenzar o a generar un proyecto o a empezar algo. Le cuesta mucho trabajo empezar a encontrar algo que hacer. Siempre se encuentra en esta parte del temor, del rencor y del rechazo. Entonces quiero que empiece a eliminar la forma de verse ella y empiece a desintoxicar todo lo que son riñones, pulmones otra vez e hígado. Sí, en esta ocasión lo que observo que sucede, Ira, es que en esta segunda vuelta del comando, los pulmones aprenden a gestionar el inhalar y exhalar. No que su cuerpo no lo entendiera y obviamente no lo hiciera, pero los pulmones en sí, porque al final del cabo ella se separa en todo sentido. Ujú. Los pulmones como una unidad separada de todo lo demás, en este momento focalizado del comando, observo, Ira, que aprenden a moverse acorde a como el sistema o el torrente sanguíneo necesita la oxigenación. Son las primeras dos cosas en su cuerpo que terminan como asimilarse en equipo, Ira, como si en este momento sus pulmones ya contactan con su torrente sanguíneo. Ujú. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar programas de transmitir a través de sus existencias a nivel genético, a nivel memoria celular y a nivel histórico, toda la forma en que el miedo, el castigo, el dolor, el sacrificio y la vergüenza vienen a instalarse de nuevo en su campo energético. Es como en este punto en donde ella no es un cuerpo, Ira, que es como un punto transitivo para ella, donde empieza a trabajar desde antes de ingresar al vientre, que era Rufina, Ujú, una composición única, porque te comentaba, aquí llegó hecha en mil pedazos ujú, y fue entrando a su vientre poco a poco. Entonces, nunca hubo una sensación hasta el final de sentirse completa. Entonces, lo que observo que está haciendo Ira con este comando que das es reiniciar su gestación. ok. Pero en esta ocasión, antes de entrar, observo que está esperando todos sus componentes para intentar hacerlo todo al mismo tiempo. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar creencias de obligación, creencias de sensación de sufrimiento, de sensación de dificultad, de sensación de olvido. Es como decía la unidad, es que me pesa, la vida es muy pesada. Esa es una programación que trae la entidad que se programa en ella. Es como aprender a partir del sufrimiento y evitar la conexión en planos más elevados de existencia. ¿Qué quiere decir? Que entonces es como si no se le permitiera vivir su multidimensionalidad completamente porque la entidad bloquea el flujo energético. Entonces quiero que empiece a entender lo que es su verdad y empezar a eliminar todos los parásitos energéticos que ella crea a través de habilitar a otros para protegerlo y ella sentirse protegida. Sí, Ira, y esto, ¿me escuchas? Sí. Eso tiene que ver justo con la forma en la que esta entidad se envuelve dentro de sus extremidades superiores. Las extremidades superiores, en un sentido de metáfora, muchísimo más allá de poder sostener o empujar, también tienen que ver con el envolvimiento, Ira. Es la forma en la que metafóricamente nosotros aceptamos una unión o aceptamos o tomamos lo que creemos que nos pertenece. Entonces, este abrazo que ella acepta de esta entidad, que lo hace de la espalda, la volvía a ella un objeto de pertenencia. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma metáfora ella sentía que la tomaban. Ujú, Entonces, Akira empieza la primera como discrepancia entre ella y la entidad,
porque observo que Alondra comienza a sentirse incómoda de tener un abrazo en la parte de su espalda, o sea, de tener esta sensación en la parte de su espalda. Y observo que todas las conexiones nerviosas que hay cerca de la columna empiezan como a punzar, Ira. Y sí, sí le causa dolor a Alondra porque la función que tenía también esta entidad era como la de la lidocaína, o sea, la tenía anestesiada de todas sus terminaciones nerviosas y de esa forma separarla de todas las sensaciones naturales que ella pudiera percibir que no fueran entregadas por la entidad. Y Alondra empieza, su ser energético empieza a moverse de muchísima incomodidad. Ok, porque quiero que empiece a desintoxicar y a liberar todas estas endorfinas que cuando hay estas adicciones liberan estas endorfinas donde ellas empiezan a aceptar la forma de conexión y comunicación con estas entidades por una dependencia. Esas endorfinas empiezan a generar en ella una posición energética donde quiero que empiece a liberar todos los motivos, todas las estructuras y todas las formas para conectarse con cualquier químico de su cuerpo, que esas entidades se conecten con cualquier químico de su cuerpo. Entonces, endorfinas, dopamina, éxito, todo esto quiero que empiece a regularlo, ya liberar programas creados en el pasado acerca de la dependencia del proceso de reparar su sanación a través de la entrega de sus químicos para sentirse saludable o satisfecha. Si das de cuenta que aquí es donde observo que la reserva energética de lo que era Rita hacia Alondra termina por completarse dentro de un solo espacio. Este comando lo que provoca, Ira, es que la energía que es Alondra pueda percibir tanto la energía de su madre como la de su padre desde un punto sin separación, como si ellos también, no en este momento del comando, sino en la primera gestación, hubieran mantenido la relación sexual desde una sensación separatista, como si cada uno buscara su propio propósito dentro de ese contacto sexual y no hubieran armado como una característica en unión. Alondra no necesariamente ya necesita eso porque ya tiene un cuerpo, pero sí observo cómo al tomar y antes de entrar al vientre de Rufina se gestiona con ambas energías, como tanto el padre como la madre, entra completa al sistema gestacional. Observo que empiezan a desarrollarse las células de las primeras semanas de vida y es aquí, Ira, donde en ese desarrollo, por haber entrado completa, ya no existe espacio para todas estas otras fluideces energéticas que quieren ensamblarse, que en este caso vendría siendo la entidad. Observo, Ira, que hay un punto en el que se empieza a crear el cerebro y empiezan a bajar así como las venitas y esas venitas están empujando hacia afuera a la perspectiva de la entidad. Y en el cuerpo de Alondra actual, en la muchachita de 22 años, observo, Ira, que es como si automáticamente se quitara ese enorme suéter que era O y ella queda, pero fíjate, queda como con la piel de la espalda carcomida, Ira, como si hubiera habido un hongo ahí, pero ya no trae a la entidad pegada en la espalda. Ok, pero aquí vamos a empezar ahora a analizar lo que ella vivió en su gestación, en lo que ella se consideraba como una iniciación a las puertas de la muerte. Es como si gesta la vida a través de estar al filo de la misma muerte. Entonces, quiero que empiece a eliminar todos los sentimientos, emociones, sensaciones de vivir siempre en el umbral de la voluntad de otro. O sea, es como si ella se hubiera sentido en el quicio de la puerta de que si va para un lado vive, si va para un lado muere. Entonces, en este gran tambaleo, ella siente una gran sensación de inestabilidad, de separación y sobre todo de miedo.
Sí, porque en toda la sensación de su sistema nervioso que había estado alterado, Ujú. ella había asimilado esta sensación de placer que provocaba la adicción de la existencia anterior. Ahora que el comando está avanzando, puedo percibir como esa asimilación obviamente se va desfragmentando, pero esa asimilación lo que había causado era que ella entendiera solo las sensaciones placenteras como viables para la existencia y entrar en un pánico extremo cuando cualquier circunstancia determinara algún tipo de incomodidad o algún tipo como de limitante, Ujú. haciéndola creer que en automático eso representaba la destrucción de su propia vida. Su alma entendiendo que todo aquello que fuera en contra de sí misma era parte de este proceso de muerte. Entonces, observo que en el sistema gestacional estamos cerca del primer mes, mes y medio de gestación, en donde justo este sistema nervioso está limpiándose de las anteriores sensaciones y puedo observar como en ese punto del primer mes, ya casi llegando a los 2 meses, ella elimina la sensación de adicción y elimina la percepción de la abstinencia. Ok, entonces quiero que empiece a dejar de vivir para alguien o dejar de vivir por algo, un objetivo, un propósito que no correspondiera a ella. Y quiero que empiece a limpiar toda la forma en que la frecuencia empieza a disociar su parte mental de su parte energética, de su parte física, de la parte de la comprensión del exterior. Quiero que empiece a trabajar. Ahora sí, hipófisis, amígdala, eh, tronco encefálico y sistema nervioso central y periférico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Haz de cuenta, Ira, que en esta gestión de la creación, por ejemplo, porque ahí en donde va, está creando los órganos principales. Observo, Ira, que cuando se gestiona la creación como del cerebro, que aún en ese momento es como muy rudimentario, justo porque empieza a segregar, empieza esta transmisión de dopamina y empieza esta transmisión hormonal. Haz de cuenta que ella empieza a recorrer el cuerpo gestante como en un proceso de limpieza muy oportuno Ujú, porque elimina rasgos de personalidades, por ejemplo, que hubiera adquirido del sistema de los padres que se asociaban también a las adicciones. ujú, Todos estos tics nerviosos, todas estas percepciones de reacciones inmediatas y cosas como esas, también las está eliminando porque eran las que se asimilaban en la potencia de la adicción. ujú, Observo, Ira, que esta parte de la hipófisis, de las amígdalas y todas estas que son glándulas, ujú. empiezan a segregar dentro del cuerpo de la bebé gestante estas sensaciones unificadoras, estas percepciones. Fíjate, hacia adentro del cuerpo ese tipo de sustancias lo que hacen es limpiar y lubricar, pero hacia afuera de la energía son parte de las sustancias que crean el campo energético. Ujú. La percepción energética de esas segregaciones va armando el entorno que ya está manifestando como lo que sentiría lo de ella. Y observo en la alondra de 22 años, Ira, que esta esfera, que es su energía, que es su campo energético, empieza a posicionarse delante de ella y ella empieza a observar como si identificara eh, esta sensación de unión, ¿sí me entiendes? Porque esa energía es limpia, es ella, Ujú. pero ella había tenido tanto miedo de conectar con eso y aparte, de alguna forma inteligente también su ser, había hecho como esa reserva para que O no tuviera control de todo. Y era como si en algunas ocasiones a través de los sueños o a través de la concentración muy importante, ella podía posicionarse dentro de su campo energético, pero no era como todo el tiempo porque no quería que esta entidad adictiva asumiera todo el rol nuevamente. Entonces, poco a poco ese campo energético irá lo que va viendo, así como si se abriera una puerta, lo que está haciendo es abrirse y en el vientre irá lo que está haciendo el líquido amniótico
es como purificándose. Ok, entonces quiero que empiece a trabajar la sensibilidad a químicos en su cuerpo, como quitando las causas de contaminación por químicos en su cuerpo, o sea, desintoxicando el cuerpo, las células a nivel químico en todas las causas de desbalance. Pueden ser pesticidas, solventes, todo lo que hay en esta vida que la coloque en una situación como para ser más sensible a acceder a este tipo de adicciones por alguna memoria o por algún recuerdo energético. Y justo, Ira, es en la creación, obviamente aquí se manifiestan todos sus sentidos, Ujú, pero en específico esta percepción adictiva se involucra en los sistemas de los sentidos del gusto y del olfato, Ira. ujú. Entonces, es como si en esta gestión, que en su cuerpo es en la cara, pero que en su energía tiene que ver con los puertos de entrada y salida energético, ella lo que está haciendo es eliminar las asociaciones gustativas que había creado ante las adicciones, desvirtuando y eliminando todas las asimilaciones que había hecho, que eran tragables o que eran consumibles para que ella pudiera estar bien. Y es que en esa otra existencia, obviamente, recordando que la golpeaban mucho en la cabeza, ya había ella entrado en este proceso de desvalorización y desmotivación, y solo cuando llegó la adicción pudo sentirse completa. Entonces, elimina todas esas sensaciones de frecuencia. Observo que la bebé que se está gestando está aproximadamente en los 3 meses y empieza a desarrollar su piel, Ira. Y es como si su piel, la forma en la que está desarrollándola ahora, viene más limpia y diferente a como había llegado una piel desfragmentada anteriormente, en donde se iban armando pedazos y pedazos del rompecabezas. Aquí observo que ella lo logra por completo en un solo movimiento, gestiona toda su piel ya sin estas memorias de gusto y de olfato, porque también el olfato lo asociaba con el placer de algunas formas, y observo que la alondra actual elimina muchas sensaciones de alarma que había en su piel. Era como si su piel fuera un receptor de peligro. Ujú. Entonces, ella, todo lo que tocaba, plásticos, cartones, cosas rugosas, esponjas, todo en una primera instancia la alarmaba. Entonces, observo que ella limpia todas esas percepciones en su piel y observo que su piel se va endureciendo poco a poco, Ira, y ella empieza como a percibir la potencia de su campo energético. Y curioso es aquí, cuando ella empieza a percibir su campo energético, como cuando empieza como a fusionarse, que la palabra de su sentir, de su nombre energético se completa y es sentir. Ok. Ella carga mucho estas sensaciones sensoriales. Ok, ok, vamos a trabajar estas sensaciones sensoriales. Quiero que empiece a equilibrar el microplasma, perdón. El microplasma es este equilibrio que debe de haber entre virus y las bacterias en nuestro cuerpo para encontrar una forma de llevar mejor nuestra salud bacteriana dentro de nuestro cuerpo. Pero aquí la culpabilidad y la desvalorización personal te puede hacer llevar a que vivas un desbalance en este sentido. Quiero que empiece también a equilibrar la forma en que la nanobacteria, o sea, cubre esta cubierta que hay en el crecimiento de nuestro cuerpo, empieza a trabajar primero con el calcio, segundo con nuestras venas, con la forma en cómo nuestras venas tienen ese grosor para que pase la sangre, o son muy delgaditas o las venas son muy gruesas y muy duras, o sea, y en esta parte de la calcificación donde empezamos a fortalecer todo el sistema de defensa de nuestro cuerpo. Y en otro quiero que empiece a transformar toda la forma priónica de degeneración cerebral. ¿Qué quiere decir? Todas las proteínas que ha aceptado como una invasión en su cuerpo, que no le han servido de nada y simplemente están alterando su sistema nervioso central. Sí, ese es un súper movimiento, porque haz de cuenta que lo hace paso a paso.
Haz de cuenta, Ira, que en el vientre, llegando a los 4 o 5 meses de gestación, Mm, observo que se desarrollan las uniones entre los órganos vitales de su cuerpo. Y es aquí, Ira, dentro de esta nueva comunicación energética en su vientre, en donde las sensaciones, que es lo que estamos trabajando, mm, donde los sentidos empiezan a gestarse, ella crea nuevas y diferentes formas de interconexión interna, limpias, obviamente, sin la percepción de la parasitación, y observo, Ira, cómo todo su sistema se reinicia. Se reinicia al punto en el que queda el feto sin latido, en un punto cero, ujú, y luego desde la potencia de su propia energía, ¡pum!, se escucha como un tamborazo, mira, ¡pum!, y el corazón empieza a latir con una potencia y una fuerza que su cuerpo jamás había asimilado. Al ujú. principio pareciera una taquicardia, pero no, es la sensación del cuerpo de sentir la absolutez de su existencia. Observo que ese latido potente primero, que es como un tamborazo, recorre todos sus órganos, irá también en ese sentido de activación, y todos empiezan a moverse y a modificar su sentido del movimiento. La alondra, que es la de 22 años, entra por completo, y ese mismo latido, pum, que hace en su vientre, lo hace ella como un eco en su campo energético, y observo cómo el campo energético entra en funcionamiento con ella. Es Mm. como si ahora su energía está completa en ese sentido, y las sensaciones empiezan a asimilarse en el campo para poder energéticamente contrarrestar las alarmas que en automático su cuerpo daba, porque ahora en realidad ya está sintiendo las cosas tal y como son. El ruido ya no es solo dolor, el contacto ya no solo quema, el olfato ya no solo confunde, el gusto ya no solo la alimenta, y la visión, y esto es muy importante, la visión se abre por completo, y ella puede ahora sí diferenciar A o B. O sea que eso es muy importante, porque antes era como si hasta una buena intención le provocaba miedo, porque ella no tenía la capacidad perceptiva de poder entender a través de la intuición qué podía otorgarle una experiencia. Era como si automáticamente las anulara, las anulaba, las eliminaba, las funciones de experiencia, por pues, mucha inseguridad, porque esta entidad lo que hacía era transmitir el mismo miedo. Esa lápiz que se le había quedado pegada no tenía otra forma de existencia más que el miedo. Entonces Alondra por muchos años era la única percepción que tuvo. Aquí suelta todo eso, elimina ese contacto, y puede observar cómo se está solidificando toda su estructura. Entonces ahora quiero que empiece a activar todo su sistema de nadis, todos sus meridianos energéticos, con todos sus órganos y con todos sus sistemas. Y quiero que por medio del sistema endocrino y el sistema excretor deseche lo que ya en este momento ya no le corresponde, pero quiero que haga una activación completa de todo su cuerpo energético, de todo su campo físico, de todos sus órganos. Haz de cuenta, Ira, que llegamos a cerca de la sexta, séptima semana de gestación. Observo, Ira, que en este punto el órgano, fíjate, el órgano que provoca la conexión es su estómago. Observo que el estómago, o más bien su sistema digestivo, los tubos por los que pasa el tránsito de estos intestinos, están haciendo una función vibratoria que tiene que ver con sus procesos alimentivos, Ira, Ujú, y sobre todo están eliminando todos los consumos explosivos que ella había manejado dentro de, no nada más el cuerpo de Rita, hacia atrás muchas existencias, ujú, porque era siempre esta sensación de vacío, de necesidad de alimentación de algo. ujú. No fue hasta el cuerpo de Rita que pudo comenzar a consumir una droga para poder solventarla. Pero en todas las existencias previas, esa necesidad en el intestino ya existía, era esa hambre de poder sentirse aceptada, viva, amada, incluso hasta controlada, porque era como si en algunas existencias de su vida, pues ella no percibiera interés del entorno. Ujú, Entonces, había sido tanta como la separación y la división de lo que ella percibía, incluso también hacia afuera, porque ella veía otras mujeres
y se comparaba muchísimo, Ira, ella se comparaba porque ella decía, las demás son más amadas, las demás son más atribuidas, las demás son más bendecidas, las demás son más regaladas, o sea, todas esas comparaciones las había hecho. Entonces, su, su feto, que ahorita está llegando a los 7, 7 y medio meses, casi 8, está recibiendo a través del intestino todas esas reparticiones vitamínicas, Ujú. minerales, todas esas reparticiones que toma de la alimentación que se habían quedado como en un estado casi intransitable, y todo su cuerpo empieza como a solidificar mucho sus estructuras, los órganos recubren con estos líquidos lubricantes todas las partes externas, y hacia interior los órganos empiezan a madurar de una forma bastante productiva. La alondra de 22 años, Ira, la observo incluso hasta que cambia de tono de piel, como si esta separación y estos miedos la habían mantenido en un tono hasta grisáceo, y ahora observo, Ira, cómo su piel empieza a ponerse rojita, saludable, su energía está moviéndose muchísimo por su cuerpo y está alimentando espacios que, pues no es que no las alimentaba, porque obviamente se hubiera notado en su fisicalidad, ¿no? Si algo estuviera totalmente distorsionado o envenenado, pero sí abandonado de alguna manera, Ira. O sea, observo cómo ella ve sus pies, ve sus manos, empieza a observar su cabello, es como si al fin se estuviera observando, se estuviera reconociendo su contorno, su perímetro, el área a la que abarca, el volumen que tiene su cuerpo, y para ella son sensaciones muy nuevas, Ira, pero muy placenteras. Ok, entonces quiero que empiece a entender lo que es la verdad de su creación, o sea, su verdad de su creación, y quiero que empiece a eliminar proyecciones y expectativas de vidas anteriores o de los padres o cosas que no le correspondan a ella, y quiero que empiece a transitar ahora en una libertad, en una forma de ir proyectándose ella con esta nueva forma y no a través de las creencias o de las expectativas de los demás hacia ella. Sí, Ira, haz de cuenta que aquí observo que está llegando a mediados del 8.º mes de gestación. Aquí, Ira, ya en el feto no existe la percepción del miedo ni del pánico. Mm, El feto en sí no tiene prisa. Observo que el feto está disfrutando de la conexión que tiene con la madre. Observo que en este punto, Ira, en este nuevo reflejo de la gestación, la madre ama su vientre. ujú, Y esto lo tengo que recalcar, Ira, porque la madre en la gestación previa, por supuesto que sentía el miedo que sentía el feto. Tenía el mismo pánico e inestabilidad que el feto se alimentaba o iba creciendo con eso. Entonces, observo que la madre y la hija crean un abrazo de reconciliación en donde ambas aman ese momento que tienen en conjunto, y ese amor, porque pues el amor es una energía, ese amor empieza a regenerar todas las células y todas las mm. estructuras gestantes que se van armando ya rumbo al final de la gestación. O sea, ya esta última parte en donde ella se empieza a acomodar, en donde ella empieza como a acomodar, sí, acomodar su cuerpo, acomodar el espacio en donde se encuentra, y observo que la expectativa de la vida al feto ya no le causa ningún pánico. Ujú, En este previo nacimiento, Irán, donde hubo una tardanza, tenía que ver porque energéticamente Alondra rechazaba la vida. Y ujú. en esta nueva gestación, Alondra está enamorada de la sensación, incluso ir de tener los brazos de su madre, o de poder sentir a su madre. Y esa unión con la madre, esa unión, esa sanación que hay y esa reconciliación que hay con la percepción de la madre, le otorga a Alondra todas las percepciones de la vida, ir a sus órganos se ven flameantes, su energía se ve existente, que eso es muy importante porque eh, ahora percibe la vida como una oportunidad, Ujú. como un espacio de creación,
y sobre todo como un lugar amoroso, ir a un lugar que, por ejemplo, que ya no va a estar golpeándole la cabeza todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Ujú. Elimina estas percepciones en donde entiende que existe como un peligro aparente. Ojo, no elimina todas las percepciones del peligro, claro está, porque Ujú. como humanos, pues necesitamos gestiones para entender nuestro entorno y, claro, identificar peligros y todo. Pero ahora tiene la capacidad de observar y percibir en realidad aquellas cosas que pudieran afectar a su cuerpo y no estos pánicos nada más por tomarlos y ya. O sea, cambia, madura su sistema nervioso y observo cómo deja de percibirse como un ente frágil y empieza a modificar su propia personalidad. Ok, entonces quiero que empiece a sanar, fíjate, esta sensación del alma rota. Cuando uno, la esencia nunca se divide y el alma puede tener sensaciones de sentirse agobiada, triste, preocupada, no sé. Y esa sensación de sentir el alma rota, de sentirse no completa, quiero que empiece a sanar esta sensación del alma rota, donde ella empiece a sentir la completud entre lo que ella es en esencia, entre las experiencias que ha vivido, que es su alma, y entre lo que ahora va a vivir y va a gestionar en esta nueva encarnación. Si haz de cuenta que aquí es esta asimilación ahora sí del cerebro en todas sus gestiones existenciales. Puedo observar cómo sus neuronas ira entran en un estado de satisfacción, pero una satisfacción que ya no está pegada como con ningún tipo de adicción, sino más bien con la misma forma de liberación de sus propias energías. Observo cómo su cerebro, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, empiezan a combinarse ira para crear nuevas gestaciones del pensamiento, alimentando, por ejemplo, sus sensaciones cognitivas, sus sensaciones sensoriales, sus sensaciones del pensamiento, y observo cómo la alondra del feto ira llega a su tiempo completo, pero llega bastante bien, ira, o sea, llega con una seguridad que el feto se encuentre como en un estado tranquilo porque sabe que la existencia ya viene y ama la sensación de nacer como tal. Y eso Mm. es muy importante, Ira, porque es como si el feto, a diferencia del miedo que sentía en la gestación anterior y ese pánico por no salir, por percibir más la muerte, ahora percibe tanto la vida que la madre, fíjate cómo el amor de la vida es tan importante, la madre regenera su vientre, la Ujú. madre regenera sus cavidades vaginales, su cavidad del útero, porque como en la versión anterior compartió la adicción con su hija durante el vientre, pues también había quedado de alguna forma desfragmentada. Claro. Pero ahora no, ir observo cómo la madre regenera el vientre porque la hija al nacer lo que tiene que otorgar es pura vida y sanación. Entonces el vientre de la madre se limpia, elimina estas percepciones adictivas y también gestiona en ella muchos estadios emocionales importantes. Es como si estas depresiones o estas tristezas que la hija transmitía a flor de piel, que antes la madre pues sentía muchísimo, obviamente pues es su madre, ahora cada una es independiente de eso y la madre vuelve a poder gestionar. Ojo, pues obviamente también va a sentir tristezas y depresiones, ¿no? Pues todos los humanos se las sentimos, pero ahora ya las gestiona como propias también, Rufina, o sea, ya no experimenta la de ninguna de sus hijas porque su vientre se reparó, Ujú. su vientre ya no se siente como si hubiera dejado algo inconcluso Ujú. o no construido, sino más bien que su vientre y ahora sí puede percibir la satisfacción de haber entregado productos completos. Y digo producto porque así también a veces le llaman al feto, ¿no? Como un producto, pero haber entregado productos completos a la existencia y la energía de Rufina también se potencia porque siente muchísima más seguridad de lo que es ella como mujer para dar vida. Ok. Ahora dime cómo ves a Londra. A Alondra la veo muy bien y das cuenta que a Alondra la observo en este estado madurativo. Obviamente, en el transcurso de la metabolización, el cuerpo va a ir sintiendo estas maduraciones, pero puedo percibir ir a cómo las memorias que abarcaban estas alarmas, estos pánicos, estos miedos, estas ansiedades, ya no están en la percepción general.
la entidad ya no se encuentra. Ujú. Estos miedos inexplicables ya no están en una aparente alimentación. Ahora lo que Alondra en la fisicalidad tiene que hacer es pues experimentar la vida, experimentar nuevamente muchas sensaciones, permitirse probar otra vez los alimentos desde una sensación sin juicio, tomar ciertos líquidos, el agua, los jugos, o sea, porque todo lo que entraba en su cuerpo representaba una alarma. Entonces ahora observo que ya está preparada para convivir con la existencia. Obviamente no quiere decir que a partir de ahora no se vaya a equivocar o que no voy a volver a sentir un miedo o una ansiedad, pero ya no es ese alarmante destrucción de una aparente pérdida inmediata de su existencia, sino más bien ahora entiende que esas percepciones pues forman parte de lo que entenderíamos como el aprendizaje y la experiencia. Hay que sentirlas para saber cómo nuestro cuerpo reacciona y a partir de ahí transformarlas. Ok. Nico, te voy a hacer unas preguntas. ¿Cómo ves ahora esta sensación de tembladera que tenía? La tembladera era de Jo, no era de ella. La entidad era la que temblaba todo el tiempo. Obviamente al haber estado en mucho contacto, el cuerpo, la memoria corporal de Alondra, pues lo recuerda, ¿no? Pero poco a poco esta sensación de temblorina va a ir desapareciendo, Ira, porque ya no hay una fuente inicial. Y sobre todo, como la mente y la capacidad cognitiva de Alondra está madurando, pues poco a poco esas necesidades de temblar se eliminan. Esta parte de que por todo lloraba. Sí, una percepción depresiva ante la existencia por haber nacido en muerte. Ahora Ujú. que nació en vida, no que ya no vaya a llorar igual, ¿verdad? No, no es que nos vayamos de un extremo a otro, Sí, claro. pero ahora ya no llora porque no percibe la existencia, sino más bien pues llorará por sensaciones que tenga en su propia experiencia, pero ahora la vida la derrocha, la vida está en ella y ya no tiene esa necesidad de estar de sufriendo, por ejemplo. Esta ansiedad y ataques de pánico. Esto sí observo, Ira, que definitivamente desaparecen una vez que el metabolismo esté completándose, porque justo ya los sistemas de alarma que tiene el cuerpo ya no están relacionadas con percepciones adictivas ni nada. O sea, volverá a sentir peligro si en algún momento, por ejemplo, eh, está en un callejón oscuro y hay 10,000 hombres, ¿no? Pues obvio, o sea, ahí sientes peligro, pero ya no hay esa sensación de que todo es alarmante o que todo está en su contra, ya no. Estos miedos y desmotivaciones. Aquí también formaba parte de lo que la entidad en su misma gestación cerebral, pues se alimentaba a Alondra con sus propias percepciones de miedo. Observo aquí Ira, que esos miedos se empiezan a eliminar, pero las motivaciones, Ira, que sí son alimento del alma, son cosas que Alondra va a tener que practicar de forma activa. Yo la observo, por ejemplo, escuchando audios, leyendo libros que alimentan su sistema cognitivo, que ahora está listo para recibir la información, y observo cómo poco a poco toda esa estructura motivacional, toda esa estructura de autoestima se empieza a regenerar. Esto es lo que le tomará al cuerpo físico como la parte de su trabajo. Ella sí necesita pues alimentarse de palabras positivas, de sensaciones positivas, de experiencias agradables, de sonidos agradables, de palabras de confort, o sea, porque esa alimentación ahora sí la puede consumir adecuadamente. Estas parálisis de sueño. Las parálisis de sueño también formaban parte de cómo la entidad estaba controlado todo su sistema nervioso y había momentos en los que la entidad podía paralizar todo su sistema. Ahora yo observo que eso ya no tendría por qué estar sucediendo. Ok, muy bien. ¿Algo que quiera decirle a Alondra a Alondra? Sí, Alondra Ujú. le regala una palabra de vida, le dice, wow, la existencia es vida y hay que vivir. ¿Algo que le quiera decir a su madre? Le agradece mucho, Ira. Observo que en en esta alimentación que hizo, donde se limpia también el vientre de la madre, se dijeron muchas cosas de amor, pero en específico hay un abrazo importante, no solamente entre Alondra y Rufina. Observo que Jazmín, la otra niña, también entra como en esta dinámica de amor entre mujeres pues de un mismo clan, o sea, como que se asimilan como parte de un grupo importante que son ellas. Ok. ¿Está listo para regresar? Sí, Ira.
Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía, te sientes grande, fuerte, poderoso y enérgico. Respiras profundo y abres tus ojos. Hola Nico, ¿cómo te fue? Interesante. Rufina, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, como ganas de echarme a correr al principio. No sé por qué, como miedo, como no sé qué, después el dolor de espalda, Ok. todo estuve sintiendo, pero yo no sé por qué quería echarme a correr. Bueno, es normal, es parte de esta sensación de, fíjate cómo nos cuesta trabajo asimilar muchas cosas, ¿no? Y a veces preferimos huir. Y en estas sensaciones de huida, bueno, es esta parte de entender, ¿no? Pero bueno, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, pero me tapa la cara Te tapamos la cara. Muy bien. para que no se dé cuenta Alondra. Ok, muy bien. Entonces, vamos a recordarles, por favor, que entren a nuestra página web www.iracemahipnosis.com y ahí pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pueden también apartar su sesión si quieren desde ahí. Pueden pedir informes para los cursos, todo, o si no, pueden escribirnos a nuestro correo info@iracemahipnosis.com o a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. También pueden entrar ahí a nuestros recursos gratuitos, que es seguirnos en Telegram. Ahí va a estar pronto ya el programa de radio de los viernes. También estará la revista y también estará el blog próximamente ahí en la página web. Todo para que ustedes tengan toda la información. Gracias chicos y cortamos la grabación. Bye.